Hola a todos, en honor al mes de la historia negra en Estados Unidos, exploraremos las vidas de varias figuras históricas afroamericanas de las que quizá no hayan oído hablar. Sus vidas son fascinantes y van desde lo impactante hasta lo inspirador, pero en su mayoría, hoy en día son pasadas por alto. Acompáñenme mientras exploramos sus vidas olvidadas. Para nuestra primera historia, vamos a regresar a la Filadelfia de finales del siglo XVII. Alice of Dungs Ferry, también conocida como Old Alice y Black Alice, nació esclavizada en la recién fundada ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, en las colonias centrales de la Norteamérica británica, alrededor de 1686. Sus padres eran esclavos que habían sido traídos a América desde Barbados, en el Caribe. No está claro si nacieron allí o si habían nacido en África, y fueron traídos como esclavos a través del Atlántico cuando eran jóvenes. Alice nació solo unos años después de la fundación de Filadelfia, en 1682, y más tarde recordó que creció allí, en una época en que la región circundante era, cito, una tierra salvaje, y cuando los indígenas, sus principales habitantes, cazaban animales salvajes en los bosques, mientras que la pantera, el lobo y las bestias del bosque rondaban las chozas y las cabañas en las que vivían. Hay que decir que Alice estaba entre los pocos desafortunados en Pensilvania, que no era un estado con gran cantidad de esclavos. La esclavitud se desarrolló gradualmente en las colonias británicas de Norteamérica en el siglo XVII, comenzando a finales de la década de 1610 y 1620, como una forma de servidumbre por contrato, donde se traía a africanos y se les obligaba a trabajar durante varios años. Pero al final de ese periodo, a menudo eran liberados y se les daba su propia parcela de tierra en los límites de las colonias. Un arreglo similar existía para los irlandeses en colonias como Virginia, donde muchos lucharon durante años como sirvientes por contrato. Sin embargo, en el caso de los africanos que eran llevados a Norteamérica, sus circunstancias empeoraron con el tiempo. Y para finales del siglo XVII, cuando Alicia nació, se habían introducido leyes que crearon efectivamente la clase de esclavitud de plantación y de esclavitud, en la que las personas eran tratadas como propiedad, que es sinónimo de la historia temprana de Estados Unidos. Sin embargo, la situación era diferente en Pensilvania. Esta colonia fue establecida a principios de la década de 1680 por William Penn, un cuáquero inglés que recibió tierras del rey Carlos II de Inglaterra, como compensación por una considerable deuda que la corona tenía con su difunto padre. Durante el siguiente cuarto de siglo, William desarrolló Filadelfia y la región circundante como un refugio para disidentes religiosos como los cuáqueros, bautistas y moravos, quienes enfrentaban persecución en Europa. Este espíritu de tolerancia también se extendió a las personas esclavizadas, y con el tiempo, los cuáqueros se convirtieron en la fuerza impulsora detrás del movimiento abolicionista en las colonias y en Gran Bretaña, con William Wilberforce, el líder del movimiento abolicionista en Inglaterra, siendo él mismo un cuáquero. Esto aseguró que Pensilvania tuviera un número relativamente pequeño de personas esclavizadas, en comparación con las colonias más al sur, como Virginia y las Carolinas. Mientras que los 5 o 6 mil esclavos que había en Pensilvania generalmente eran tratados mejor que sus contrapartes que trabajaban en las plantaciones de tabaco y algodón del sur. Todo esto impactó la vida de Alicia, y como veremos muy pronto, sus experiencias estuvieron ligadas a figuras como William Penn en su juventud. Cuando tenía 10 años de edad, Alicia fue sacada de Filadelfia y enviada a Dungs Ferry. Esto se encontraba no muy lejos de Filadelfia, en el sitio de lo que ahora es el Parque Estatal Neshaminy, en el condado de Bucks, en Filadelfia. Desde aquí, hoy en día se puede ver claramente el horizonte de Filadelfia, así que Alicia no había sido llevada muy lejos del pueblo en crecimiento. La razón de su traslado fue para servir como encargada del ferry en Dungs, donde se había establecido un ferry para transportar viajeros a través del río Delaware, en 1695. Aquí Alicia fue esclavizada por Samuel Carpenter y se le empleó para cobrar el dinero del peaje que las personas que deseaban viajar en el ferry debían pagar para cruzar el río. Pasaría los siguientes 40 años trabajando en Dungs Ferry. La razón por la que sabemos bastante sobre la vida de Alicia es principalmente porque su historia fue relatada justo después de su muerte por Isaías Tomás.
Él fue el fundador de la Sociedad Americana de Anticuarios en 1812, además de ser periodista y escritor. También tiene la interesante distinción de haber leído en voz alta la Declaración de Independencia por primera vez en Massachusetts en 1776, después de que fuera ratificada por el Segundo Congreso Continental en Filadelfia. En 1804, Tomás publicó un libro titulado Biografía excéntrica o Memorias de mujeres notables, antiguas y modernas, etc., con retratos. Esta fue una colección de casi 100 biografías cortas de figuras femeninas interesantes, muchas de ellas gobernantes y mujeres nobles del siglo XVIII, como Catalina la Grande de Rusia y la filósofa y primera feminista María Astel. Sin embargo, la primera entrada en el libro de Tomás fue para Alicia de Dunks Ferry, y Tomás, quien habló con personas que conocieron a Alicia en sus últimos años, proporciona un relato invaluable sobre ella. Es gracias a Tomás que sabemos que Alicia conoció a muchas de las figuras clave de la historia temprana de Pensilvania, señalando que recordaba a Guillermo Penn, el propietario de Pensilvania, Thomas Story, Santiago Logan y varios otros personajes prominentes de esa época. Penn, como se mencionó, fue el fundador de la colonia y permaneció a cargo hasta su muerte en 1718, después de lo cual su familia asumió el control. Thomas Story fue un cuáquero prominente y controvertido, que después de pasar un tiempo en Pensilvania, regresó a Europa y fue arrestado en varias ocasiones por predicar sus creencias religiosas en Inglaterra e Irlanda. Logan era un escocés irlandés que más tarde se convirtió en alcalde de Filadelfia. En 1737 firmó la compra caminante con los indígenas Lenape locales, lo que permitió la expansión hacia el oeste de la colonia de Pensilvania. Finalmente, el esclavista de Alicia en Dunks Ferry, Samuel Carpenter, fue amigo de toda la vida de Guillermo Penn, y fue el primer tesorero de la colonia de Pensilvania. Curiosamente, él aparece regularmente en los registros protestando contra la institución de la esclavitud, pero esto claramente entra en conflicto con su propiedad de Alicia. Lo que sí sugiere es que las circunstancias de su esclavitud quizás habrían sido menos opresivas que las de sus contrapartes más al sur, en las plantaciones. Más allá de estas cifras, Alicia, quien vivió más de 100 años, también fue testigo de acontecimientos trascendentales en la vida estadounidense. Estos incluyeron la Guerra de los 7 Años contra los franceses y sus aliados nativos americanos, entre 1756 y 1763, seguida por la Revolución Americana, en la década de 1770, el nacimiento de los Estados Unidos y los primeros años de la historia del país. Por lo tanto, tenía muchas cosas interesantes que contarle a la gente más adelante en su vida. Por suerte, Alicia estaba más que feliz de relatar las cosas que había visto y las personas que había conocido, y esto la llevó a ser conocida como una de las primeras historiadoras orales de América. Durante las décadas que trabajó en el ferry de Dunk, era conocida por conversar con los pasajeros que esperaban sobre la historia de Pensilvania, y los deleitaba con historias sobre Guillermo Penn y sus asociados, así como sobre la historia temprana de la colonia. Alicia era analfabeta, y por eso no podía leer ni escribir sus recuerdos de Filadelfia y Pensilvania, pero era conocida por tener una excelente memoria y ser sumamente inteligente. Por ejemplo, más adelante en su vida, cuando ya era muy anciana, incluso para los estándares modernos, según relató Isaías Tomás, podía señalar cómo había cambiado Filadelfia como ciudad al visitarla, mostrando a la gente dónde habían estado la iglesia y otros edificios casi un siglo antes, y qué había desaparecido y qué quedaba de sus primeros días. Pocos cuestionaban la veracidad de sus relatos, y era conocida por llevar una vida muy honesta y moderada. Evidentemente, por la forma en que Tomás escribe sobre ella, Alicia se había convertido en una especie de figura de la vida en Pensilvania a finales del siglo XVIII, con personas de lugares lejanos viajando para escuchar sus relatos increíblemente detallados y ricos sobre la colonia temprana. Alicia no vivió toda su larga vida como esclava. Después de 40 años de trabajar en Dunks Ferry, cuando probablemente tenía poco más de 50 años, fue liberada de su trabajo allí. No está claro si esto significa que le dieron su libertad o si simplemente le permitieron retirarse. Sea cual sea el caso, parece que sus condiciones después de 1740
eran generalmente las de una mujer libre, mientras que en 1780 Pensilvania siguió el ejemplo de Vermont y se convirtió en la segunda parte de los nacientes Estados Unidos en abolir la esclavitud. Por lo tanto, Alicia habría muerto como una mujer libre. Vivió una larga vida en retiro, llegando a vivir aproximadamente 116 años. Una longevidad que parece ser precisa, dado los informes comprobados de que ella estuvo en Pensilvania en los primeros años de la colonia y conoció a William Penn, un hombre que murió en 1718. Pasó sus últimos años como historiadora oral y también participó en varias otras actividades. Era sumamente religiosa, hacía que otros leyeran la Biblia para ella y asistía a la iglesia a caballo cuando supuestamente tenía más de 90 años. También era una ávida pescadora, a menudo remaba hasta el centro del río Delaware, incluso en su vejez, para pescar y rara vez regresaba sin una buena captura. Alicia incluso parece haber establecido un negocio vendiendo pescado salado o sábalo en su vida posterior. A medida que envejecía, su salud inevitablemente se deterioró. En la década de 1780, su vista comenzó a fallarle y eventualmente quedó ciega. La afirmación de Isaías Tomás de que su vista milagrosamente regresó a los 102 años de edad parece más que un poco dudosa. También informó que antes de morir, su cabello se volvió completamente blanco y el último de sus dientes se le cayó de la cabeza a la edad de 116 años. A pesar de su creciente debilidad, era conocida por visitar Filadelfia de vez en cuando, aunque vivió sus últimos años en Bristol, Pensilvania, al noreste de Filadelfia, a orillas del río Delaware. Murió allí en una fecha desconocida en 1802 y se estima que tenía 116 años. Si esto es cierto, esto la colocaría entre las 30 personas más longevas que hayan existido, y probablemente era la persona más anciana del mundo en ese momento. Hoy en día, su historia está siendo reconstruida a partir de varios archivos, y se ha colocado una placa en Dunks Ferry para reconocer que el cruce del río al que Alicia atendió durante más de 4 décadas estuvo allí. A continuación, nos dirigimos al noroeste de Estados Unidos, donde la supuesta nodriza de George Washington estaba de gira durante la década de 1830. En el otoño y principios del invierno de 1835, una mujer llamada Joyce Heath era el tema de conversación en Nueva Inglaterra y Nueva York. Heath era la pieza central de una exhibición que recorría Massachusetts, Connecticut y otros estados. Dirigida por un tal Phineas Taylor Barnum, un hombre de veintitantos años, entonces en gran parte desconocido para el mundo, pero que pronto sería venerado como P.T. Barnum, el mejor showman del mundo. El espectáculo de Barnum en 1835 era un asunto modesto comparado con los teatros y circos que dirigiría en años posteriores. En esta primera aventura, solo tenía una exhibición, una anciana llamada Joyce Heath. Eso puede no sonar tan interesante, pero al parecer Heath era muy anciana. De hecho, Heath era tan anciana que afirmaba haber sido la nodriza de George Washington, el gran héroe de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y el primer presidente de ese país. Aquellos que vinieron a visitar a Heath en Nueva Inglaterra ese otoño y principios de invierno, o quienes la habían visto debutar en Nebel's Guard en la ciudad de Nueva York unas semanas antes, estaban fascinados por sus historias sobre el pequeño Georgie y cómo lo crió en Virginia un siglo atrás. Para poner esto en perspectiva, George Washington nació en Virginia en la primavera de 1732, 103 años antes de que Barnum comenzara a exhibir a Heath. Dado que las nodrizas generalmente eran mujeres de entre 20 y 40 años, si se creían las afirmaciones de Barnum, entonces Heath habría tenido que tener al menos más de 120 años de edad. Sin embargo, por alguna razón, Barnum exageró aún más las cosas al afirmar que ella nació en 1674 y tenía 161 años. Esta era una declaración un poco extraña, dado que eso la habría convertido en una mujer de casi 60 años cuando actuaba como nodriza de Washington. Quizás Barnum pensó que ese número atraería a una audiencia más grande. En cualquier caso, ciertamente hizo que muchos dudaran de sus afirmaciones. Heath pronto se convirtió en una sensación,
anunciada como la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo. Alguien que había sido esclava de Augustine Washington, el padre de George, y que había cuidado al padre fundador durante la década de 1730 y hasta la de 1740. Y durante un tiempo, Barnum ganó mucho dinero y atrajo mucha atención de la prensa exhibiéndola, pero no duró mucho. El 19 de febrero de 1836, después de solo unos meses de ser una sensación mediática, Heath murió en la ciudad de Nueva York. La muerte de Heath llevó a un evento que, de manera algo paradójica, demostró que Barnum había estado mintiendo sobre su origen, pero al mismo tiempo impulsó su carrera como showman. Con la anciana nodriza muerta, Barnum decidió intentar capitalizar la notoriedad que ella había adquirido durante el año anterior. Por lo tanto, contrató a un médico llamado David L. Rogers para que realizara una autopsia en su cuerpo y verificara que, en efecto, tenía más de un siglo de edad. Sin embargo, Rogers no confirmó las afirmaciones extravagantes de Barnum. En cambio, afirmó que era una mujer de unos 70 y tantos u 80 años, y no la centenaria inusual que Barnum había asegurado. Aunque la autopsia y la atención pública que generó podrían haber arruinado a Barnum, él era un hombre que entendía la idea de que no existe la mala publicidad. Ya había despertado el interés del público cobrando a unos 1.500 asistentes $0.50, una suma bastante considerable en ese entonces, para asistir a la autopsia el 19 de febrero de 1836. Incluso después de eso, siguió generando interés público, difundiendo historias extravagantes, que Rogers en realidad había realizado la autopsia a una persona completamente diferente, y que Heath estaba viva y bien, de gira por Europa. Los periódicos baratos no se cansaban de eso, y, como verás, ayudó a lanzar la carrera de Barnum. Pero la triste realidad es que Joyce Heath estaba muerta. Su autopsia reveló que probablemente nació en algún momento de la década de 1750, cuando Washington estaba entrando en su adultez. Entonces, si Joyce Heath no era quien Barnum decía que era, ¿quién era ella? La realidad es que sabemos muy poco sobre la verdadera Joyce Heath, pero hay suficiente evidencia disponible para reconstruir algunos detalles generales de su vida. Aparentemente, ella nació en algún momento de la década de 1750. Se desconoce su lugar de nacimiento, aunque casi con certeza podemos descartar la afirmación hecha en ese entonces de que provenía de la isla de Madagascar, frente a la costa de África Oriental. En cambio, parece más probable que ella proviniera de una familia esclava en uno de los estados del sur, siendo Virginia, las Carolinas o Georgia el lugar más probable. Sin embargo, dado el momento de su nacimiento, no existe ningún registro que la vincule a la finca de Washington en Mount Vernon. Los primeros registros importantes sobre ella no aparecen hasta que era bastante anciana, cuando fue esclavizada en Kentucky. A principios de 1835, Barnum recibió un aviso sobre ella de parte de un empresario de espectáculos de Kentucky, llamado R.W. Lindsay. Posteriormente fue a visitarla, y encontró a una mujer muy anciana que era totalmente ciega, tenía el cabello grueso y canoso, una complexión pequeña, uñas que parecían garras y un rostro envejecido y arrugado. Pero lo más curioso era que Heath, quien casi con certeza sufría de senilidad avanzada y pérdida de memoria, era sumamente habladora, y le gustaba entretener a sus invitados con historias sobre cómo cuidaba a su querido pequeño Georgie. ¿Quién era Georgie? Sigue siendo motivo de debate, pero Barnum rápidamente organizó el alquiler de Heath, ya que era ilegal para él comprar un esclavo en los Estados Libres del Norte a mediados de la década de 1830. También redactó una falsa factura de venta supuestamente fechada en el siglo XVIII, la cual la conectaba con la familia Washington. Con eso, Barnum partió hacia Nueva York para exhibir lo que él llamó la nodriza de George Washington. Cuando examinamos los eventos de 1835 tomando en cuenta quién era realmente Joyce Heath, se vuelve muy claro lo vil que fue el comportamiento de Barnum al intentar presentarla al mundo como la nodriza de 161 años de George Washington.
no solo se estaba aprovechando de esta vulnerable anciana esclavizada y presentándola como una atracción para ganar dinero, sino que también la sobreexplotó extensamente. En el apogeo de su popularidad en 1835, Barnum exhibía a esta mujer ciega de 80 años 6 días a la semana, durante más de 12 horas al día. La gente podía estrecharle la mano, tomarle el pulso y tocarla siempre y cuando fuera apropiado, tratándola de cierta manera como a un animal. Esto continuó durante unos 7 u 8 meses, y él se quedó con todas las ganancias, que se cree que ascendieron a más de $1,500, una suma considerable en ese entonces, equivalente a unos $50,000 hoy en día. Barnum también estaba burlando las normas de la época sobre la posesión de esclavos al, entre comillas, rentar a Heath de su dueño en Kentucky, un estado donde la esclavitud aún estaba vigente, y llevarla a los estados libres del norte donde la esclavitud era ilegal. Pero a todos los efectos, él la había comprado y estaba viajando ilegalmente por Nueva York y Nueva Inglaterra con una esclava. Había rumores de más abusos. Por ejemplo, una historia dice que Barnum emborrachó a Heath y le sacó los dientes que le quedaban para hacerla parecer más auténtica, como una persona de 161 años, sea como sea que debería verse alguien de 161 años. No está claro si esta historia es verdadera o no, y es posible que Heath ya no tuviera dientes cuando él la conoció por primera vez. Pero el simple hecho de que una historia así pudiera surgir es indicativo de la manera en que Barnum abusó de una mujer anciana que ni siquiera podía cuidarse sola. Además, muchos culpan a Barnum por la muerte de Heath, señalando que ella se había debilitado por su agotadora rutina, lo que la llevó a una muerte prematura. Por muy cruel que haya sido la conducta de Barnum en su trato hacia Joyce Heath, no cabe duda de que todo el episodio sirvió para lanzar su carrera. Poco después de la autopsia de Heath, estableció el gran teatro científico y musical de Barnum. Tuvo un éxito desigual debido al pánico de 1837, un colapso financiero que llevó a la estancación económica a finales de la década de 1830. Pero una vez que la gente volvió a tener dinero en los bolsillos, a principios de la década de 1840, vinieron en grandes cantidades al último emprendimiento de Barnum, el Museo Americano de Scudder, un lugar donde Barnum exhibía a todo tipo de personas, con lo que en ese entonces se consideraban anormalidades físicas. Enanos, albinos, personas con gigantismo y otras condiciones. Fue el comienzo de una larga carrera en la que el hombre que llegó a ser conocido como el mejor showman del mundo y fundó el circo Barnum y Bailey, haría en gran parte su fortuna explotando a los desafortunados, personas como Joyce Heath, con quien todo comenzó a mediados de la década de 1830. Curiosamente, la reputación de Barnum todavía se ve reforzada hoy en día, especialmente por la película de 2017, El Gran Showman, que pasó por alto por completo los aspectos desagradables de su vida, carrera y carácter. Joyce Heath fue enterrada después de la autopsia en la ciudad natal de Barnum, Bethel, en Connecticut. Él afirmó que esto se hizo con respeto, pero esto ignora todas sus acciones hasta ese momento. En años posteriores, Barnum se convirtió en un firme abolicionista, y su explotación de Heath se volvió una gran fuente de vergüenza para él. Él escribió brevemente sobre esto en sus memorias de 1869, expresando que el menos merecedor de todos mis esfuerzos en el mundo del espectáculo fue el que me introdujo en el negocio. Agrega que fue un plan que en ningún sentido fue idea mía, uno que ya llevaba algún tiempo ante el público y que tenía tantos avales por su autenticidad que en el momento de tomar posesión de ello, honestamente creí que era genuino. Barnum minimiza en gran medida la gira con Heath y evita entrar en detalles sobre la autopsia, refiriéndose simplemente a ella como un tema oscuro que está envuelto en misterio. Hoy en día, sin embargo, su memoria ha sido recuperada para ser algo más que una simple rareza que Barnum utilizó para construir su carrera. En particular, el trabajo académico de Harriet A. Washington en su libro Medical Apartheid, que destacó la manera en que la experimentación médica en afroamericanos seguía siendo un fenómeno en la América del siglo XIX, incluso cuando la esclavitud estaba llegando a su fin.
y el trabajo de Benjamin Rees sobre las relaciones raciales en el siglo XIX. La industria del entretenimiento en Estados Unidos ha destacado la manera en que Head fue victimizada por un hombre que con demasiada frecuencia es celebrado como el mejor showman de la época. Esta tercera historia es bastante trágica, pero realmente inspiradora. Esta mujer esclavizada desafió todas las probabilidades y se convirtió en una influyente abolicionista y activista por los derechos civiles de los afroamericanos y los derechos de las mujeres. Llamada Isabella Balfrey de nacimiento, Sir Sojourner Truth nació alrededor del año 1797, aunque se desconoce la fecha exacta. Esto se debe a que la fecha de nacimiento de Truth no fue registrada, lo cual era común en los niños que nacían en la esclavitud. La joven Isabella nació en la esclavitud en Swarthmore, Nueva York, siendo la 10ª de 12 hijos. Su padre, James, fue un esclavo capturado en lo que hoy es Ghana, y su madre era hija de esclavos de Guinea. La familia Balfrey era propiedad del coronel Hardenberg, quien compró a los padres de Truth a traficantes de esclavos y los mantuvo a ellos y a su familia en su finca en Swarthmore, Nueva York. Cuando el coronel Hardenberg murió en 1806, Truth, que tenía 9 años, fue vendida en una subasta a John Neely, cerca de Kingston, Nueva York. Hasta ese momento, Truth solo hablaba holandés, ya que Swarthmore, Nueva York, era propiedad de holandeses. Juan Neely fue descrito como cruel y violento, y Truth explicó más tarde cómo él la golpeaba todos los días. En 1808, Neely la vendió por $105 a un tabernero llamado Martin Schreiber de Port Ewen, Nueva York. Sin embargo, después de solo 18 meses con Martin, él vendió a Truth en 1810 a Juan Dumont de West Park, Nueva York. Truth pasaría la mayor parte de su adolescencia con Dumont, que abusaba sexualmente de ella y su segunda esposa. Los años que vivió esclavizada por Dumont fueron extremadamente desagradables. El constante abuso sexual que Truth sufrió a manos de Dumont creó niveles significativos de tensión entre Truth y la esposa de Dumont, quien hizo su vida aún más miserable de lo que ya era. En 1815, cuando Truth tenía alrededor de 18 años, se enamoró de un hombre esclavizado llamado Robert de una granja vecina. Sin embargo, el dueño de Roberto le prohibió tener una relación con él, ya que no quería que Roberto tuviera hijos con Truth. Esto se debía a que el dueño de Robert no era dueño de Truth y, por lo tanto, no sería dueño de los hijos que ella tuviera. A pesar de las advertencias del dueño de Roberto, Robert seguía reuniéndose en secreto con Truth. Sin embargo, un día fatídico, el dueño de Robert encontró a la pareja junta y procedió a golpearlo violentamente. La violencia solo se detuvo cuando Dumont intervino. Tristemente, después de ese día, Truth nunca volvió a ver a Roberto. Lo que exactamente le pasó después del incidente es desconocido, pero se cree que murió unos años después. Se dice que esta experiencia traumática persiguió a Truth por el resto de sus días. Mientras Truth era joven, dio a luz a 2 hijos, James y Diana. Desafortunadamente, James murió cuando aún era un niño. Mientras tanto, Diana, quien nació en 1815, fue el resultado de que su dueño de esclavos abusara de ella. Alrededor de 2 años después, Dumont obligó a Truth a casarse con un hombre esclavizado mayor llamado Thomas, con quien tuvo 3 hijos, Peter, Elizabeth y Sophia. En 1799, el estado de Nueva York comenzó a legislar la abolición de la esclavitud. A pesar de esto, la verdadera emancipación de las personas esclavizadas en Nueva York no se completó hasta el 4 de julio de 1827. En ese momento, el dueño de Sojourner Truth le había prometido concederle la libertad un año antes de la emancipación estatal, en 1826, pero solo si se portaba bien y era fiel. A pesar de esto, Dumont decidió no cumplirlo y afirmó que una lesión en la mano que sufrió Sojourner Truth la hacía menos productiva. Ahora, acercándose a los 30 años, Sojourner Truth estaba enojada por esto, pero por ahora no tenía otra opción más que seguir trabajando. A finales de 1826, Sojourner Truth logró escapar con éxito hacia la libertad junto con su pequeña hija, Sophia.
Sin embargo, se vio obligada a dejar a sus otros hijos atrás, ya que todavía seguían sujetos a sus dueños y no serían liberados legalmente en la Orden de Emancipación de 1827. Poco después de haber conseguido esta nueva libertad, Sojourner Truth se enteró de que su hijo de 5 años, Pedro, había sido vendido ilegalmente por Dumont a otro dueño de esclavos en Alabama y estaba siendo severamente maltratado por las personas que lo esclavizaban. Ella llevó este asunto a los tribunales y en 1828, después de varios meses de procedimientos legales, finalmente logró que su hijo le fuera devuelto legítimamente. Al llevar este asunto a los tribunales, Sojourner Truth se convirtió en una de las primeras mujeres negras en ir a juicio contra un hombre blanco y ganar. Buscando finalmente comenzar una vida mejor, Truth se mudó con su hijo Peter a la ciudad de Nueva York en 1829, donde trabajó como ama de llaves para Elijah Pearson, un evangelista cristiano. Luego, en 1832, conoció a Robert Matthews y fue a trabajar con él como ama de llaves en la colonia comunal del reino de Matthews. Mientras trabajaba para Matthews, el hijo de Truth, Peter, consiguió un trabajo en un barco ballenero en 1839 y Truth recibió cartas de él entre 1840 y 1841. Finalmente, en 1842, el barco atracó en el puerto de Nantucket y Truth estaba emocionada de reunirse con su hijo. Sin embargo, Peter no estaba por ningún lado. Lo que exactamente le sucedió es desconocido. De lo único que podemos estar seguros es que Truth nunca volvería a saber de su hijo. Desde la adolescencia, Truth afirmaba que tenía visiones y escuchaba voces. Ella atribuía estas experiencias a que eran comunicaciones de Dios. En 1843, Truth se convirtió en metodista y cambió su nombre. Hasta este momento de su vida, era conocida como Isabella Balfrey. Pero a partir de este momento, sería conocida famosamente como Sojourner Truth. Según Truth, ella eligió cada parte de este nombre específicamente. Sojourner, porque tenía que viajar por toda la tierra mostrando a la gente sus pecados y siendo asignada a ellos. Y Truth, porque el Espíritu de Dios le habló, diciéndole que predicara la verdad. Ella mencionó esto a sus amigos cercanos y conocidos, diciendo: «El Espíritu me llama y debo ir». Poco después, Truth salió de la ciudad de Nueva York y se dirigió a Massachusetts. Ella hizo esto para hacer campaña por la abolición de la esclavitud y para que su voz se escuchara en toda la parte oriental de los Estados Unidos. Después de esto, Truth comenzó a asistir a reuniones campestres milleritas. Este grupo seguía las enseñanzas del predicador bautista estadounidense William Miller, quien predijo y predicó que el regreso de Jesús estaba cerca. Según Miller, él regresaría entre los años 1843 y 1844, poniendo fin a la vida en la tierra. Truth encontró gran aprecio en estos círculos, atrayendo a grandes multitudes cada vez que hablaba, predicaba o cantaba. Sin embargo, como muchos otros, Truth se distanció de su red millerita, después de que la segunda venida de Jesús nunca ocurriera. Después de dejar atrás a los milleritas, en 1844, Truth se unió a un grupo fundado por abolicionistas llamado la Asociación de Northampton para la Educación y la Industria. Esta organización era muy progresista, apoyando los derechos de las mujeres, la tolerancia religiosa e incluso el pacifismo. Truth compartía creencias similares con muchos de los miembros, y gracias al apoyo de este grupo, logró dar con éxito su primer discurso antiesclavista. Esto marcó el inicio de su vida como activista. Con el paso del tiempo, Truth continuó trabajando y hablando en público. En 1850, ahorró suficiente dinero para comprar una casa en Florence, Massachusetts. Ese mismo año, fue invitada a hablar en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres, que se celebró en Worcester, Massachusetts. Con el paso del tiempo, la reputación de Truth creció en los círculos abolicionistas, y para 1851, estaba dando conferencias por todo el estado de Nueva York junto con el abolicionista y orador, George Thompson. Sin embargo, no fue sino hasta unos meses después que alcanzó verdadera prominencia. El momento que le otorgó tal fama ocurrió en mayo, cuando Truth asistió a la Convención de Derechos de la Mujer de Ohio,
y pronunció su discurso más famoso sobre los derechos de la mujer, que más tarde sería conocido como ¿Acaso no soy una mujer? Este discurso exigía igualdad de derechos humanos para todas las mujeres, así como para los afroamericanos. Se dice que Truth subió al escenario con una presencia imponente y serena, y que los miembros de la audiencia estaban perplejos por la manera en que se desenvolvía, dudando incluso que fuera una mujer, lo que dio origen al nombre de su discurso. La primera versión del discurso fue publicada un mes después por Marius Robinson, editor del periódico de Ohio The Anti-Slavery Bugle. Robinson asistió a la convención y registró personalmente las palabras de Truth. Sin embargo, el discurso no incluía la pregunta ¿acaso no soy una mujer? Ni siquiera una vez. Sin embargo, la famosa frase aparecería 12 años después con una versión del discurso con un toque sureño. Sin embargo, es sumamente improbable que Truth, originaria de Nueva York y cuya lengua materna era el holandés, hubiera hablado en ese idioma sureño. Las opiniones de verdad eran consideradas radicales, incluso en los círculos abolicionistas. Ella buscaba la igualdad política para todas las mujeres y reprendía a la comunidad abolicionista por no luchar por los derechos civiles de las mujeres negras, así como de los hombres. Además de esto, expresó su preocupación, diciendo que era posible que el movimiento se disolviera, después de lograr victorias para los hombres negros, dejando tanto a las mujeres blancas como a las negras sin derecho al voto y otros derechos políticos clave. Estas opiniones en ese momento muestran lo importante que fue y sigue siendo Sojourner Truth dentro de los movimientos por los derechos civiles y feministas. Cuando estalló la Guerra Civil en 1861 y hasta su conclusión, Sojourner Truth ayudó a la causa de la Unión reclutando tropas afroamericanas para su ejército. En 1864, Sojourner Truth fue contratada por la Asociación Nacional de Ayuda a los Libertos en Washington, D.C. Sojourner Truth trabajó muy duro dentro de la asociación, haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de los afroamericanos. En octubre de ese mismo año, incluso se reunió con el presidente Abraham Lincoln para discutir estos asuntos. Incluso después de la guerra, Sojourner Truth no había terminado. Ella dirigió su atención a combatir nuevos problemas como la segregación racial en el transporte público, la pobreza de los refugiados afroamericanos del sur y el desempleo general y la escasez de tierras entre los afroamericanos. Su inteligente aprovechamiento de su reputación a través de la fotografía y la prensa la ayudó a convertirse en una de las oradoras más reconocidas del siglo. En 1870, Sojourner Truth fue invitada a la Casa Blanca, donde tuvo una reunión con el presidente Grant. 2 años después, regresó a Battle Creek, Michigan, y se convirtió en un miembro activo de la campaña de reelección presidencial de Grant. Verdad incluso fue a la casilla electoral el día de las elecciones, intentando votar y hacer oír su voz aún más, pero por ser mujer, le negaron el voto. Incluso hacia el final de su vida, no todos recibían con agrado las predicaciones y conferencias de verdad. Sin embargo, tenía buenos amigos y muy buenas conexiones con personas influyentes de la época. Cerca del final de su vida, Verdad se debilitó y enfermó, y fue cuidada por 2 de sus hijas. Sir Verdad Sojourner murió el 26 de noviembre de 1883, a la edad de 86 años, en su casa en Battle Creek. Su funeral se llevó a cabo solo 2 días después en la iglesia presbiteriana congregacional, con casi 1000 personas presentes. Luego fue enterrada en el cementerio Oak Hill de la ciudad. El reformador social afroamericano Frederick Douglass ofreció un elogio en su honor en Washington, D.C., en el que recopiló de manera hermosa sus logros e impacto. Venerable por su edad, distinguida por su comprensión de la naturaleza humana, notable por su independencia y valiente autoafirmación. Dedicada al bienestar de su raza, durante los últimos 40 años, ha sido objeto de respeto y admiración para los reformadores sociales en todas partes. Para conmemorar la vida y obra de la señora Sojourner Truth, se han erigido muchos monumentos en su nombre. Estos incluyen placas, monumentos y estatuas en muchos estados de Estados Unidos,
incluyendo Michigan, Ohio, Nueva York, California y Washington, D.C. Además de esto, muchas obras de arte han sido inspiradas por Sojourner Truth y su vida. En 1862, el escultor estadounidense William Wetmore completó una estatua de mármol llamada La Sibila Livia. La obra ganó un premio en la Exposición Mundial de Londres. En 1892, el artista Frank Carter fue encargado por Francis Teeter para pintar el encuentro entre Truth y el presidente Abraham Lincoln, que ocurrió el 29 de octubre de 1864. En 1945, Elizabeth Catlett creó un grabado titulado Yo soy Sojourner Truth, como parte de una serie que honra el trabajo de las mujeres negras. El grabado se puede encontrar en la colección del Museo Metropolitano de Arte. Más tarde, ella crearía una estatua a tamaño real de Truth, que fue exhibida en Sacramento, California. En Estados Unidos e incluso en todo el mundo, se reconoce ampliamente que Truth dejó un legado de valentía, fe y lucha por lo que es correcto y honorable. Sin duda, la vida de Truth y el impacto que dejó todavía pueden verse hoy en día. A continuación, nos dirigimos al Tennessee del siglo XIX, donde nació una leyenda del oeste relativamente desconocida. Mary Fields nació en el condado de Hickman, Tennessee, en 1832. Trabajó en los campos de algodón como esclava durante los primeros 30 años de su vida. Como ocurre con la mayoría de los esclavos, la información sobre su vida temprana es prácticamente inexistente. Por esto, solo podemos suponer cómo eran sus condiciones de vida. Todo lo que sabemos es que Mary debió haber superado en tamaño a la mayoría de los niños y niñas de su pueblo. Para cuando tenía 18 años, Mary ya era una figura imponente, midiendo 1,80 m y pesando alrededor de 90 kilos. En ese tiempo era común que sus dueños nunca registraran sus nombres en documentos. En su lugar, usaban números que se anotaban en libros. Los esclavos eran tratados como propiedad, y Mary Fields probablemente no fue la excepción. En 1865, la Guerra Civil estadounidense llegó a su fin, y con ello, la esclavitud fue prohibida. Finalmente, Mary fue liberada después de haber sido esclava durante más de 30 años de su vida. Sin saber qué hacer, siguió el mismo camino que muchos otros exesclavos y se dirigió a una nueva vida en el mucho más amigable norte. Finalmente, encontró trabajo como lavandera y sirvienta en los barcos de vapor del río Mississippi. Después de esto, supuestamente trabajó en San Antonio, Florida, en la casa del juez Edmundo Dunn. Sin embargo, cuando la esposa de Dunn, Josefina, murió, le pidió a María que llevara a sus 5 hijos con su tía en Ohio. Después de un largo viaje, finalmente llegaron al convento ursulino del Sagrado Corazón en Toledo, del cual la tía de los niños, María Amadeus Dunn, era la madre superiora. María había cumplido exitosamente con su deber. Los 5 niños ahora estaban a salvo bajo el cuidado de su tía. Cuando las monjas le preguntaron a María cómo estuvo su viaje, ella respondió que estuvo bien y luego dijo que realmente le vendría bien un cigarro y una bebida. Con Edmundo Dunn en Florida y los niños a salvo bajo la protección de su tía, María ya no tenía un empleador. Afortunadamente, el convento la contrató de inmediato como encargada del mantenimiento de los jardines. Sin embargo, las pobres monjas no tenían idea en lo que se estaban metiendo. Las monjas del convento eran muy pacíficas y bien disciplinadas. María era todo lo contrario. Durante los siguientes 15 años, María trabajó en el convento. Mientras estuvo allí, recibió alojamiento, comida, ropa y le pagaban $50 al año. El convento, que antes era tranquilo y ordenado, cambió por completo cuando llegó María. Era ruidosa y se expresaba de cualquier manera que consideraba apropiada. Esto sorprendió a muchas en el tranquilo convento. Es cierto que hacía bien su trabajo y mantenía los jardines en perfecto estado, pero su comportamiento intimidaba a muchas de las monjas. Como recordó una monja, que Dios ayude a quien caminara sobre el césped después de que María lo hubiera cortado. Ella maldecía, se quejaba de su bajo salario y estaba dispuesta a pelear con cualquiera, hombre o mujer,
en cualquier momento. Este comportamiento habría escandalizado a las mujeres blancas en ese entonces. Ellas esperaban que los afroamericanos se comportaran bien y fueran sumisos. Sin embargo, Mary no encajaba en esta norma. Además, hay registros de que muchas monjas se quejaban de su temperamento y su carácter difícil. Aunque Mary al principio tuvo dificultades para adaptarse a la vida tranquila del convento, sí hizo una amiga importante, la Madre Amadeus Dunn, la Madre Superiora del convento, muy respetada y adorada por todos. La Madre Amadeus era un alma valiente conocida por su carisma y valentía. Se llevaba muy bien con Mary y su amistad floreció. En 1884, su obispo la llamó para hacer trabajo misionero y fue enviada al territorio de Montana para establecer escuelas para niños nativos americanos. Un año después, la Madre Amadeus cayó gravemente enferma, posiblemente debido a una neumonía. A pesar de todos los defectos de Mary, tenía un fuerte sentido de lealtad y un corazón de oro. Tan pronto como escuchó la noticia de que su amiga estaba enferma, dejó todo y soportó un viaje de 1,600 millas sola para apresurarse a su lado en Cascade, Montana. María se quedó con la Madre Amadeus hasta que se recuperó por completo y fue fundamental para ayudarla a recuperar la salud. Inicialmente, María planeaba regresar al convento en Ohio una vez que su querida amiga estuviera mejor. Sin embargo, decidió que le gustaba el oeste y decidió quedarse allí. Después de esto, María comenzó a trabajar en un convento de Montana cerca de Cascade. Durante varios años, ayudó a construir iglesias y otros edificios alrededor del convento. Era una trabajadora eficaz y rechazaba la ayuda de los hombres mientras cargaba pesadas cargas de madera y piedra en su espalda. Una vez que la construcción estuvo terminada, continuó trabajando para el convento, pero ahora tenía una relación mucho más directa con las monjas. Aunque servía fielmente a las monjas en la dura y aislada comunidad, su actitud y acciones hicieron que el obispo se preocupara cada vez más. Solo pasaron unos meses y ya varias personas se habían quejado con el obispo sobre su comportamiento. No solo su nueva empleada fumaba, bebía y decía groserías, sino que también se vestía como un hombre. Estos valores, que no estaban en absoluto en línea con los de la Iglesia Católica, causaron tensiones. La gota que derramó el vaso fue cuando María discutió con el conserje irrespetuoso del convento. Las cosas se pusieron violentas y ambos sacaron sus pistolas uno contra el otro. Después de esto, el obispo le ordenó que abandonara el convento y que nunca regresara. Esta fue la primera vez después de muchos años que María finalmente era libre de pensar en lo que quería hacer. Pero primero, tenía que llegar a fin de mes. Para mantenerse, hizo todo tipo de trabajos ocasionales, como trabajar en una granja cultivando cosechas, cuidar animales, lavar la ropa de la gente e incluso reparar edificios. Fue por esa época cuando los nativos americanos la apodaron Cuervo Blanco. Aparentemente esto fue porque actuaba como una mujer blanca, pero tenía la piel negra. Como era la primera y una de las únicas afroamericanas en el pueblo, los blancos locales no sabían qué pensar de ella. En un ensayo, una estudiante escribió esto sobre Mary. Ella bebe whisky, dice groserías y es republicana, lo que la convierte en una criatura baja y despreciable. Sin embargo, con el paso del tiempo, las opiniones sobre ella dentro del pueblo cambiaron. Terminó abriendo un restaurante y decidió servir comida a cualquiera, sin importar si tenían dinero para pagar o no. Desafortunadamente, su tendencia a dar comidas gratis a los necesitados la llevó a la quiebra. Después de solo 10 meses, su restaurante cerró debido a la bancarrota. Fue por esa época cuando se le podía encontrar frecuentemente en cantinas, bebiendo licores fuertes y metiéndose en tiroteos. En 1895, su vieja amiga, Madre Amadeus, donó una diligencia para fomentar los viajes en la región remota. Esto también significaba que la Oficina de Correos de los Estados Unidos podía usarla para abrir una ruta postal contratada y así entregar el correo más rápido.
Aunque María tenía alrededor de 63 años, fue contratada por el Servicio Postal de los Estados Unidos como mensajera de correo. A pesar de la competencia, María obtuvo el codiciado puesto gracias a su reputación de ser dura y porque enganchó los caballos al arnés más rápido que los otros solicitantes, quienes eran todos hombres de aproximadamente la mitad de su edad. Fue la segunda mujer y la primera afroamericana en trabajar como mensajera de ruta estelar. No era un trabajo fácil. Ella estaba a cargo de entregar y proteger el correo de manera segura contra ladrones y bandidos. Ella recibía el correo de ciertos trenes, lo cargaba en una diligencia y se abría paso por todo tipo de terrenos, desde caminos difíciles hasta campos fangosos. Rápidamente se ganó una reputación de ser confiable. Nunca faltó un solo día al trabajo y gracias a esto, se ganó el apodo de Diligencia María. Manejaba con destreza a su equipo de varios caballos y una mula llamada Moisés. Cuando su ruta se veía afectada por las fuertes nevadas, lo que hacía que los caballos no pudieran moverse bien, se ponía sus raquetas de nieve, se echaba las bolsas de correo al hombro y caminaba hasta el pueblo. A pesar de su imponente altura, tamaño, carácter duro y reputación, algunos todavía pensaban que podían superarla. Mary llevaba consigo un rifle y un revólver para que cualquier alborotador pudiera ser abatido rápidamente con una sola bala bien colocada. Se decía que logró ahuyentar a una manada de lobos enfurecidos con su rifle. Esto bien podría ser cierto, ya que sabemos que era un tirador muy efectivo. Su temperamento se comparaba con el de un oso grizzly. No había que meterse con Stagecoach Mary bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, muchos tontos lo hicieron de todos modos. En una ocasión, un hombre ofendió gravemente a Mary. Ella respondió arrojándole piedras hasta que él lloró. Otra ocasión en la que la contrariaron fue cuando un vaquero la retó a un duelo. Ella aceptó. Cuando comenzó el duelo, fue tan rápida sacando su revólver que su oponente no tuvo oportunidad. Mary disparó intencionalmente cerca de su cabeza para que él pudiera sentir el viento de la bala. Asustado, el hombre se rindió de inmediato y nunca volvió a hablarle. Stagecoach Mary se convirtió en una celebridad respetada y querida en Cascade. Aunque era fuerte e intimidante, los habitantes locales admiraban su generosidad y amabilidad con los niños. Además, las escuelas del pueblo cerraban cada año en su cumpleaños para celebrar su vida y su día especial. Gracias a su fama, los restaurantes locales le daban comidas gratis, y en las cantinas todos querían hablar con ella. Desafortunadamente, Montana aprobó una ley que prohibía a las mujeres entrar a las cantinas. A Mary ya no se le permitía beber en uno de sus lugares favoritos. Pero el alcalde de Cascade le concedió una excepción. Además, nadie era lo suficientemente valiente como para intentar mantenerla fuera. En 1903, a los 71 años, la edad finalmente la alcanzó. Después de 8 años cumpliendo con su deber, Mary Fields se retiró del servicio de correo Star Route. Durante el resto de su vida, se dedicó a cuidar niños de Cascade y operó un servicio de lavandería desde su casa. Mary Fields murió de insuficiencia hepática el 5 de diciembre de 1914 en el Hospital Columbus en Great Falls a la edad de 82 años. Después de su muerte, todo el pueblo la lloró. Su fallecimiento marcó el final de una era. El oeste estaba lleno de personas fuertes y valientes, pero ninguna era como Stagecoach Mary. Muchas leyendas del viejo oeste han visto sus historias exageradas, mezclando la ficción con la realidad. Pero esto no era necesario para Stagecoach Mary. La describían como una de las almas más libres que jamás haya existido. Mary Fields fue enterrada en las afueras de Cascade. Su funeral fue uno de los más grandes que el pueblo haya visto jamás. Para nuestra historia final, regresamos al Missouri de principios del siglo XX. Freda Josephine McDonald nació el 3 de junio de 1906 en San Luis, Missouri.
Su padre, Eddie Carson, era baterista de vaudeville, pero poco después del nacimiento de Josephine, él la abandonó junto con la madre de Josephine, llamada Carrie MacDonald. Al quedarse sola para criar a una hija, tuvo que renunciar a su sueño de convertirse en bailarina musical, y trabajó como lavandera. Carrie pronto conoció a un hombre amable llamado Arthur Martin, y la pareja se casó. La familia creció cuando Carrie dio a luz a un hijo y 2 hijas más, pero esto significaba que había más bocas que alimentar, y Martin siempre estaba desempleado. La familia tenía muy poco dinero. Josephine creció en un vecindario de bajos ingresos compuesto principalmente por casas de huéspedes, burdeles y apartamentos sin plomería interior. De niña estaba mal vestida y con frecuencia tenía hambre, pero sí desarrolló mucha astucia callejera. Debido a que sus padres tenían dificultades para mantener a toda la familia, creció limpiando casas y cuidando niños para familias blancas adineradas. Supuestamente, empezó a trabajar alrededor de los 8 años para ayudar a su familia y a sus hermanos menores. A menudo la trataban mal, y mientras cuidaba niños, las familias le recordaban que no besara al bebé. En una ocasión, una mujer le quemó las manos porque puso demasiado jabón en la ropa. Como pasaba la mayor parte de sus días trabajando, no recibió educación después de los 8 años. Sin embargo, alrededor de los 11 años, regresó a la escuela, aunque solo por 2 años. Luego, cuando tenía 13 años, se escapó de casa y consiguió un trabajo como mesera en el antiguo club de chóferes. Por un tiempo vivió en los barrios bajos de San Luis, teniendo que dormir en refugios de cartón y buscar comida en los botes de basura. Mientras trabajaba ahí, conoció y poco después se casó con un hombre llamado Willie Wells. A pesar de ser joven, Josephine se aseguró de ser siempre financieramente independiente. Algo inusual para una mujer de su época. Semanas después del matrimonio, la relación empezó a ir en picada. Siendo independiente, no dudó en dejar a Willie Wells, a pesar de lo difícil que pudo haber sido para ella. Fue por esta época cuando Josephine empezó a bailar por primera vez, siguiendo el sueño que su madre alguna vez tuvo. Siguió los talentos de su madre y perfeccionó sus habilidades actuando en la calle y en clubes. En pocos meses ya estaba de gira por Estados Unidos con la banda de la familia Jones y los Dixie Steppers, presentando una variedad de sketches cómicos, y solo tenía 13 años. En 1921, Josephine se casó por segunda vez, en esta ocasión con un hombre llamado Willie Baker. Años después se divorciaron, pero ella decidió conservar su apellido por el resto de su vida. Finalmente, audicionó como corista para los Dixie Steppers y la producción de Blake, Shuffle Along. Sin embargo, fue rechazada. El organizador dijo que era porque era demasiado delgada y demasiado oscura. A pesar de eso, decidió aprenderse las líneas del coro y las rutinas de todos modos, aunque fue mucho trabajo duro, ensayando además de trabajar. En 1923 su decisión dio frutos. Josefina consiguió un papel en el musical Shuffle Along como miembro del coro. Mientras estaba en el escenario, Josefina ponía los ojos en blanco y actuaba torpemente a propósito. Fue ese toque cómico lo que hizo que el público la adorara. Buscando hacerse un nombre en el mundo del espectáculo, Josefina se mudó a la ciudad de Nueva York en 1924, donde consiguió papeles en Broadway. Primero actuó en los Chocolate Dandies y luego en el Plantation Club, junto a otras estrellas como Ethel Waters. Nuevamente fue la favorita del público y se ganó una buena reputación. En 1925, Josefina viajó a París para actuar en la Revue Negre, en el Théâtre des Champs-Élysées. Mientras estuvo en París, su carrera prosperó. Atraía a miles de personas a sus espectáculos, y esto se vio favorecido por el hecho de que el público francés estaba obsesionado con el jazz estadounidense y todo lo exótico. En una presentación en particular llamada La Danse Sauvage,
en la que solo llevaba una falda de plumas, el público francés siempre quedaba impresionado. Durante este tiempo, Joséphine tomó medidas para combatir el racismo y la discriminación que existían en Europa. Para lograrlo, exigió que su contrato incluyera una cláusula de no discriminación. Esto significaba que su público debía estar integrado por todas las personas sin importar su raza. Aunque solo fue un pequeño paso, más adelante abogaría por la igualdad de derechos a una escala mucho mayor. Cuando la Revue Negre cerró, Josefina protagonizó varios espectáculos en la famosa sala Folies Bergère. Fue aquí donde su baile erótico le permitió alcanzar el verdadero estrellato. Su espectáculo más famoso se llamaba La Folie du Jour, y cada vez ofrecía una actuación impresionante. Lo que destacaba de otros espectáculos era su vestuario. Bailaba usando una prenda hecha de 16 plátanos atados a una falda. Para 1927, Josefina era una de las artistas mejor pagadas de Europa. Su talento le ganó la admiración de grandes figuras culturales como Pablo Picasso, Ernesto Hemingway y E. Cummings. Hemingway dijo esto sobre ella: "Ella fue la mujer más sensacional que alguien haya visto jamás". Además, competía con famosas estrellas de cine de la época, como Gloria Swanson y Mary Pickford, por ser la mujer más fotografiada del mundo. Su estatus de celebridad la llevó a recibir una serie de apodos, incluyendo Venus Negra y Perla Negra. Supuestamente, mientras estaba en la cima de su carrera, recibió más de 1000 propuestas de matrimonio. Tras este éxito, consiguió papeles en 2 películas. En 1934 protagonizó Sue y un año después, Princesa Tam. Con sus ahorros de las presentaciones y el dinero que ganó como actriz, compró una hermosa propiedad a la que llamó Les Milandes, ubicada en el antiguo pueblo de Castelnau-Fairac, en el suroeste de Francia. Con su considerable riqueza, pagó para que toda su familia se mudara con ella a la propiedad, dejando atrás su hogar en St. Louis, Missouri. En 1936, Joséphine regresó a Estados Unidos para protagonizar las Ziegfeld Follies. Aunque había encontrado un gran éxito en Europa, esperaba convertirse en una gran figura en su país natal. Sin embargo, esto resultó desastroso. El público estadounidense fue muy hostil, y parecía que la razón de esto era el color de su piel. La reacción racista, no solo de las multitudes, sino también de la prensa, la dejó con el corazón roto. Pronto regresó a Francia, y en 1937 Josefina se casó por tercera vez, en esta ocasión, con un industrial francés llamado Jean Léon. Josefina ya llevaba más de 10 años en Francia, y aunque su matrimonio con Jean Léon solo duró un año, fue suficiente para que obtuviera la ciudadanía francesa. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Josefina comenzó a trabajar para la Cruz Roja. También asistía a varios eventos y fiestas con altos funcionarios de diferentes países. En estos eventos se relacionaba y usaba su encanto para recopilar información sobre la ubicación de las tropas alemanas. Con la ocupación de Francia, se convirtió en miembro de las Fuerzas Francesas Libres. Además, durante la década de 1940, viajó al norte de África y a varias colonias francesas. En sus giras, mantenía la moral alta, entreteniendo a las tropas bailando y cantando. Sin embargo, fue mientras colaboraba con la resistencia francesa cuando realizó su trabajo más importante. Actuando de encubierta, ella contrabandeaba mensajes secretos escondidos en sus partituras musicales e incluso en su ropa interior. También fue por esta época cuando tuvo el último de varios abortos espontáneos. Por esto, tuvo que someterse a una operación e incluso desarrolló una infección grave. Después de recuperarse, continuó entreteniendo a los soldados y contrabandeando mensajes.
Por estos esfuerzos fue galardonada con los más altos honores militares de Francia, incluyendo la Croix de Guerre, la Rosette de la Résistance y la Légion d'honneur. Después de la guerra, Joséphine pasó varios años en su finca. Durante este tiempo se casó con Joe Bouillon, un director de orquesta francés. Durante las décadas de 1950 y 1960, Josefina regresó a Estados Unidos para luchar contra el racismo y apoyar el movimiento por los derechos civiles. Participó en manifestaciones, boicoteó clubes y lugares de conciertos segregados e incluso usó su influencia para sacar a la luz todos los problemas que seguían ocurriendo en Estados Unidos. Una vez mientras estaba en Nueva York con su esposo, les negaron reservaciones en 36 hoteles debido a la discriminación racial. Joséphine estaba tan molesta por este trato que escribió artículos sobre la segregación en Estados Unidos. Joséphine también criticó la política no escrita de varios clubes de desalentar a los clientes negros. También regañó a un viejo aliado y columnista, Walter Winchell, por no salir en su defensa. Winchell respondió criticándola e incluso la acusó de ser simpatizante comunista, lo cual era una acusación grave en ese momento. Esto resultó en la cancelación de la visa de trabajo de Joséphine. No tuvo más opción que regresar a Francia, y pasó casi una década antes de que le permitieran volver a su país natal. En honor a sus esfuerzos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color nombró el 20 de mayo como el Día de Joséphine Baker. En 1963 participó en la marcha sobre Washington y fue una de las muchas personas notables que hablaron ante la enorme multitud. Una parte de su discurso que destacó fue cuando dijo: «He caminado por los palacios de reyes y reinas y por las casas de presidentes y mucho más. Pero no podía entrar a un hotel en Estados Unidos y pedir una taza de café, y eso me enojaba. Y cuando me enojo, ya sabes que abro mi gran boca y entonces cuidado, porque cuando Joséphine abre la boca, la escuchan en todo el mundo». Unos años antes, ella había comenzado a adoptar bebés de todo el mundo. En total, adoptó a 12 niños. Ella se refería a su gran familia como la tribu del arco iris. Josefina hizo esto en parte para demostrar que niños de diferentes etnias y religiones aún podían ser hermanos. Los visitantes solían venir a la finca y veían que lo que ella decía era más que cierto. Los niños eran felices y vivían juntos en armonía. En enero de 1966, Josefina se presentó en el Teatro Musical de La Habana, en Cuba. Fidel Castro la había invitado personalmente para celebrar el 7º aniversario de su revolución. Su espectáculo espectacular rompió récords de asistencia. 2 años después, Baker perdió su castillo debido a deudas impagas. Esto fue noticia de primera plana. Tuvieron que sacarla a la fuerza de la propiedad porque no quería dejarla ir. Afortunadamente, su amiga, la princesa Grace de Mónaco, le financió un departamento para que ella y sus hijos pudieran vivir ahí. Con el paso del tiempo, Josefina continuó viajando de Francia a Estados Unidos y viceversa. En una de sus visitas comenzó una relación con un artista estadounidense llamado Roberto Brady. En este momento de su vida, Josefina, más que nada, buscaba una relación platónica. Afortunadamente, Brady sentía lo mismo. Como ahora estaba divorciada de su cuarto esposo, Joe Bouillon, era libre de pasar tiempo con Brady. En septiembre de 1973, la pareja viajó a Acapulco, México. Mientras estaban allí, intercambiaron votos matrimoniales en una iglesia vacía. Aunque legalmente no estaban casados ya que no había nadie presente, fue importante para el vínculo que compartían. Josefina mantuvo en secreto lo ocurrido en Acapulco, ya que creía que la prensa se burlaría si alguna vez se enteraban. Más tarde ese año, Josefina aceptó presentarse en el Carnegie Hall en Nueva York. Antes de que comenzara el espectáculo, ella estaba nerviosa debido a sus malas experiencias previas al presentarse en Estados Unidos.
Sin embargo, esta vez fue recibida con una ovación de pie. Su recibimiento fue tan conmovedor que lloró en el escenario frente a su público. En abril de 1975, a los 68 años, Josefina estrenó en el Teatro Bovino en París. Fue la primera de una serie de presentaciones para celebrar el 50 aniversario de su debut en París. En el espectáculo, Josefina presentó una variedad de rutinas de su larga y exitosa carrera. Las críticas que recibió fueron de las mejores de su carrera. Sin embargo, solo unos días después, el 12 de abril de 1975, Josephine Baker cayó en coma y murió a causa de una hemorragia cerebral. El día de su funeral, más de 20,000 personas llenaron las calles de París para presenciar el cortejo fúnebre. Además, el gobierno francés la honró con una salva de 21 cañonazos. Esto convirtió a Josephine en la primera mujer estadounidense en la historia en ser enterrada en Francia con honores militares. En 1991 se estrenó una película basada en su vida llamada La historia de Josephine Baker. La película ganó 5 premios Emmy y un Globo de Oro. Muchas gracias a todos por ver este video y si lo viste completo hasta el final, un agradecimiento especial para ti. Espero que hayan disfrutado las historias y que las hayan encontrado interesantes. Si tienen alguna sugerencia, asegúrense de decírmelo abajo en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima Vida Olvidada. Gracias.